El combate de Quechileguas, la antesala del Morro de Arica. Una década antes de la Guerra del Pacífico, una generación entera del ejército de Chile tuvo su bautismo de fuego aquí, en la Araucanía, específicamente en Traiguén. Aquí, el teniente coronel Pedro Lagos encontró la horma de su zapato, en el cacique Olonco Quilapán. Son los tiempos de la mal llamada pacificación de la Araucanía, cuando un francés se autoproclamó rey de los mapuche y el estado de Chile se expandía hacia el norte y hacia el sur. Aquí en Traiguén, en el corazón del Gualmapu, el Toqui Quilapán encabezaba la resistencia mapuche. Claro que para entender a Quilapán, primero tenemos que conocer a su padre, el legendario guerrero Mañil Huenu. Mañil Huenu, Toqui General. Este libro es una recopilación realizada por Alex Olivero y la Agrupación de Defensa del Patrimonio Arquitectónico y Cultural de Traiguén. Este libro es imprescindible para entender y conocer a la figura del Toqui Mañil Huenu, un personaje bastante particular. Su nombre, Mayel Bueno, también apodado Mayel Bueno, significa venido del cielo. Nadie sabe con certeza cuándo nació. Las leyendas dicen que murió en el año 1860 de más de 100 años, pero lo más probable es que haya nacido en torno a la década de 1790. Lamentablemente, no existen retratos, mucho menos fotografías de la época, que nos digan cómo era físicamente Mayel Bueno. Por fortuna, gracias a las maravillas de la IA, le pedí a ChatGPT que me reconstruyera la imagen de Mayel Bueno, en base a distintos testimonios escritos que logré recopilar, y me quedó algo más o menos así. Un viejo sabio y un poderoso guerrero mapuche, inteligente y astuto, padecía de vitíligo y tenía un aspecto mestizo. Usaba una vieja chaqueta militar de la época de la colonia española, llena de medallas de las guerras civiles de 1851 y 1859. La usaba abierta y abajo usaba un poncho a modo de pollera. Siempre la acompañaba su caballo blanco, también de manchas blancas y negras. Se rumoreaba que era brujo y que el caballo le predecía el futuro. Son dos los hechos que alentaban las teorías de los supuestos poderes sobrenaturales de Mayel Wenu. Primero, las manchas blancas en su piel, y segundo, su amistad con Calfucura, el señor de las Pampas. Una constante en la trayectoria de este Toqui es que toda su vida luchó contra la naciente República de Chile, desde el minuto uno de su existencia. Para la independencia se alió con los realistas en contra de los patriotas. Para la guerra civil de 1851 se alió con el general de la Cruz en contra de Santiago. Y para la guerra civil de 1859 se alió nuevamente con los rebeldes en contra del gobierno central de Santiago. ¿La razón? Sucede que para 1810 la mayor parte del pueblo mapuche luchó con los españoles, con los realistas en contra de los patriotas. El argumento, más vale diablo conocido que diablo por conocer. A los españoles ya los conocían, existía una relación de respeto mutuo. El sistema de parlamentos y de tratados firmados con la corona había logrado mantener estable la frontera del Biobío, o en palabras de Mayel Wenu, el rey es mejor, tiene muchas tierras, los chilenos son pobres, te robarán las tuyas y esclavizarán a tus hijos. Tristemente tuvo razón. Por lo mismo, para la Guerra Civil de 1851, Mayel Wenu salió con el general José María de la Cruz en contra del gobierno de Manuel Bulnes. La leyenda dice que Mayel Wenu era medio hermano de José María de la Cruz, y que eso explicaría su estrecha alianza con el general y su aspecto mestizo. Claro que son puros cagüines, lo que sí es un hecho es que el general de la Cruz le regaló una de sus chaquetas militares al Toqui. Y tras la Guerra Civil de 1859, donde Mayel Wenu nuevamente se levantó en contra del gobierno central, se sabe que muchos revolucionarios derrotados buscaron refugio en las tierras del Toqui. Una de ellas, Rosario Ortiz, mejor conocida como La Monche, periodista penquista y una de las pioneras del periodismo en Chile, pero esa es otra historia. Hacia el final de su vida, Mayel Wenu comprendió que la única forma que tenía el pueblo mapuche de sobrevivir como un pueblo independiente era convirtiéndose en un grupo regional económicamente fuerte y aliándose con grupos regionalistas de Chile y de Argentina. Para ello buscó alianzas con los distintos pueblos indígenas a ambos lados de la cordillera e incluso con el gobierno de Buenos Aires buscando unificar a todo el Gualmapu bajo un solo poder. Logró a medias su cometido. Finalmente, el Toqui Mayel Wenu murió en el año 1860, con la convicción de que en cualquier momento iban a entrar los chilenos al Gualmapu e iban a acabar con la sociedad mapuche. Quieren hacer pueblos para acorralarnos como vacas, decía el viejo Toqui. En su lecho de muerte hizo arrodillarse a su hijo Quilapán y le hizo jurar que nunca iba a entregar la lanza frente al enemigo, ni dejar que los chilenos entraran en su territorio. Fue así como Quilapán tomó la posta y se convirtió en el nuevo Lonco con una sola idea en mente: Amulebe Taín Chan. Nuestra lucha continúa. Y así llegamos a Quilapán, el último gran lonco mapuche que logró la unificación de las diversas zonas del territorio arribano. Quilapán, siendo un niño, fue enviado por su padre a las Pampas argentinas, a vivir en el toldo de Calfucura, para que aprendiera su sabiduría y su valor. Cabalgando al lado del señor de las Pampas, Quilapán se preparó toda su vida para ser un guerrero, pero también un político y un diplomático.
1864, abril. Quilapán cruza la cordillera y en Argentina organiza junto a Calfucura la nueva insurrección mapuche. 1865, estalla una nueva guerra contra España. Quilapán aprovecha, vuelve a Chile y lidera la rebelión. Paralelamente, en diciembre de 1861, el comandante Pedro Lagos y el batallón cuarto de línea llegan a la Araucanía. Pero antes un último dato de contexto. 1867, noviembre. El ejército de Quilapán de más de 1000 guerreros mapuche se cruza con el ejército expedicionario del general Cornelio Saavedra. Saavedra le explica que quieren construir un fuerte para proteger a los mapuche de bandoleros y ladrones. Pero Quilapán le responde que no, ni una posibilidad. Los chilenos no están autorizados para construir eso en sus tierras. Por supuesto que no le hicieron caso y el ejército construyó en tiempo récord 8 fuertes, uno de ellos Chihuahue, no muy lejos de Traiguén. El enfrentamiento era inevitable. Fue así que llegamos a 1868, el combate de Quecherehuas. Ojo, Quecherehuas, la Araucanía. No confundir con el Quecherehuas del Maule, donde ocurrió el combate de Quecherehuas de 1814. El 12 de abril, antes del amanecer, un grupo de indígenas cautelosamente se acercó al fuerte Chihuahue y les robó un total de 29 caballos. El comandante Pedro Lagos y el cuarto de línea salieron a buscar a los ladrones con rumbo a Traiguén. Su objetivo era recuperar a los caballos. En el camino fueron atacados por Quilapán y sus hombres. El 25 y 26 de abril, en Quecherehuas, más de 1000 guerreros mapuche atacaron al batallón de Pedro Lagos. El coronel Ambrosio Letelier, quien peleó en la batalla, nos narra los hechos de la siguiente forma en sus memorias. Las hordas araucanas no se hicieron esperar. Juntáronse rápidamente en número como de 800 y dispusiéronse a la pelea en 3 compactas masas que avanzaron en fila y en buen orden. La primera se componía de indios, no diremos a pie, más propiamente a gatas. Eran salvajes, desnudos, de rostros y cuerpos pintados con extravagancia, gateando y arrastrándose por la hierba, con la lanza tendida delante. La segunda sí que era de a pie, componiéndose de hombres sin lanza, provistos de boleadoras y piedras que arrojaban como una lluvia sobre nuestros infantes, para evitar que disparasen contra los gateadores y facilitar a estos el avance hasta cruzar nuestra línea. La última se formaba de jinetes bien montados que aullaban con grandes alaridos, escaramuceando y batiendo sus lanzas al aire. El comandante Pedro Lagos, consciente de que no resistiría otro encuentro con Quilapán, optó por la retirada. Según recalca Pedro Cayuqueo, Quecherehuas y Traiguén marcaron un punto de inflexión en la guerra. Se trató de la primera gran victoria militar mapuche sobre el ejército chileno. A partir de aquí, los combates no pararon. A pesar de la derrota, Pedro Lagos se fue del sur convertido en un veterano de guerra. Toda esta experiencia acumulada en la guerra de guerrillas contra los mapuche le fue crucial unos años después cuando lo llamaron para la Guerra del Pacífico, donde tuvo un rol fundamental en el asalto y toma del Morro de Arica. La muerte de Quilapán en 1875 dejó a los mapuches en un líder que los uniera y los organizara en contra de un enemigo común. Divididos por distintas rencillas internas, los indígenas no fueron capaces de detener el avance del ejército chileno. Sin embargo, los mapuche intentaron un último y desesperado levantamiento en armas en el año 1881. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Para saberlo, tenemos que volver a Traiguén. La batalla de Traiguén. Es enero de 1881. En el norte, el ejército chileno ha conquistado Lima. Es todo un éxito la campaña militar. Pero aquí en el sur, en la Araucanía, el pueblo mapuche aprovecha de contraatacar. Ahora nos toca a nosotros, dicen. Es así que se lleva a cabo el ataque al fuerte Traiguén, donde nos encontramos actualmente. José Bengoa reconstruye la crónica de la jornada en base a los trabajos de Tomás Guevara y prensa de la época y narra así los sucesos. El ataque tuvo características muy dramáticas. 4 columnas atacaron el pueblo y los habitantes organizaron barricadas. Los mapuche utilizaron su antigua táctica militar de atacar por un costado con tropas frescas, luego retirarlas, inmediatamente atacar por otro costado con nuevos contingentes, de modo de desgastar al enemigo. El fuego de la infantería derrotó cada una de esas cargas, evitándose prácticamente la lucha cuerpo a cuerpo en que vencía la superioridad araucana. Los chilenos, al verse sitiados, acudieron a una vieja costumbre iniciada en el sitio de Santiago por doña Inés de Suárez. Sacaron de la cárcel a un grupo de mapuche que estaba presos, los mataron en el acto, cortaron sus cabezas y las arrojaron por encima de la barricada para infundir horror en los atacantes. La batalla, como se puede apreciar, fue brutal y sangrienta, como toda la guerra de Arauco. Los mapuche no lograron conquistar y aniquilar la ciudad, pero tampoco los chilenos lograron dispersarlos. En esta batalla hubo más de 100 bajas mapuche y alrededor de 20 bajas chilenas.